Quiero compartir contigo este mensaje. Hoy también estamos de fiesta, la verdad. La verdad que como iglesia, aunque este día a nivel mundial, en muchos países, ya cada vez se agregan más países, se celebra lo que es Orphan Sunday, que Orphan Sunday pretende sensibilizar a la sociedad para que aprendan a que hay una necesidad con gente marginada, con muchos niños o gente que están en instituciones y que debemos demostrarles nosotros el amor de Cristo hacia ellos. Bueno, es parte de nuestra identidad como iglesia, de trabajar con donde Dios nos permita ir y trabajar con ellos. El mensaje no está dirigido netamente a eso, pero al final sí quiero que oremos todos juntos, porque hoy miles y miles de gentes van a estar orando por ellos. Pero las oraciones no son suficientes, siempre oramos y no son suficientes. Tenemos que ser una iglesia de misericordia, que realmente nos vayamos a nuestra casa, y yo oro que Dios no te deje dormir tranquilo sin entender que tú puedes hacer algo por un niño, tú puedes hacer algo por una persona que está en necesidad. Dios nos ha dado esa bendición y ese privilegio de hacerlo. Estamos agradecidos contigo, iglesia, también, porque parte de nuestros recursos, a veces cuando Dios nos da la oportunidad, también van dirigidos a apoyar a gente que tiene necesidad. Y es una bendición, ¿sí? Porque la palabra dice, más bienaventurado es dar que recibir. Amén. O sea, es bien padre recibir, a mí me gusta recibir, ¿sí? Pero hay un globo allá, por cierto, ¿sí? Es parte de la escenografía nueva de hoy. Pero es padre recibir, pero... Ay, no. No, hombre. No. Gracias. Mira, ahorita que veo a mi hija aquí, que ya pasó los 20 años, ya tiene 20 años, 21 años, y me acuerdo que cuando yo tenía su edad, entonces, ponle los 17 o 15 años, ayer veía a Valeria aquí que tiene 15 años, y yo veía a los de 30 y pues ya les decía señor, ¿sí? O sea, y se me hacían así ya como ruquísimos, ¿no? O sea, ya también viejos, ¿verdad? Pero la verdad es que los tiempos cambian, ¿sí? O sea, usted sabe que la cultura cambia, ¿no? Entonces, ahora, pues, los de 40 son como los de 20 de antes, ¿sí? Ya los de 50, pues, son como los de 30, ¿sí? Entonces, pero ahora sí que volteo a ver a los de 30, digo, este chavito, ¿qué? O sea, bueno, muchas gracias, mis hermanos, por su amor también. Por estar aquí, por servir a Dios fielmente. Tenemos mucho que hacer, las almas se pierden día con día, tenemos que predicar el evangelio, no hay otra, no hay que perder el tiempo. Dios tratará y nos ayudará en nuestras dificultades y en todas aquellas cosas que vivimos día con día, pero es necesario servir a Cristo, ¿verdad? Como cantábamos ahorita. Bueno, el tema de hoy es ¿quién es Él? Este texto que viene en el pasaje de Marcos capítulo 4, 35 al 41, donde dice la palabra de Dios: ese día al anochecer le dijo a sus discípulos, crucen al otro lado. Iban a cruzar el mar, ya se estaba atardeciendo, estaba en el atardecer, se estaba anocheciendo, y ustedes váyanse, vamos a cruzar el mar. Y me impacta porque desde ahí te das cuenta que eran pescadores experimentados. Para cruzar el mar de noche, pues no cualquiera lo hace, pero la gente que está experimentada en lo que es andar en botes en el mar o algo lo puede hacer. Entonces él les dice, váyanse y crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud, había una gran multitud escuchando la palabra de Dios que predicaba Jesús, y se fueron con él en la barca donde estaban. También los acompañaron otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca tanto que ya comenzaban a hundirse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Fíjate nada más, o sea,
voltear a ver a Jesús y decir, bueno, ¿qué no te importa lo que está pasando conmigo? ¿Verdad? A veces pudiéramos estar así. Y se levantó y reprendió al viento y le ordenó al mar, silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo?, les pregunta. Dijo a sus discípulos, ¿todavía no tienen fe? Porque habían visto cosas tremendas y seguían diciendo que creían en Él y eran discípulos de Él y dormían, comían y vivían todo el tiempo con Él. Y ellos estaban espantados. Les dice, ¿cómo no tienen fe? Estaban espantados y decían unos a otros, oye, ¿quién es este cuate? ¿Sí? ¿Quién es este? O sea, todavía no se daban cuenta, ¿no? Iban milagro tras milagro y viendo sus maravillas, pero de repente llega ese punto donde dicen, ¿y quién es este que hasta el viento, man, y el mar le obedecen? ¿Sí? Esto es algo sumamente importante que recordemos y que estemos todo el tiempo desafiándonos a esto. Yo te voy a preguntar algo, y quizás hoy estás en el mar, quizás hoy puede haber algún área de tu vida donde dices, yo estoy siendo golpeado por las olas, ¿sí? Y estas olas me están robando mi comunión, me están quitando, me está dando miedo, me está enfriando, me está alejando de Dios, me está haciendo sentir, no sé, de formas donde uno empieza a enfriarse, a dudar, a hacer cosas por coraje, por reacción a lo que estás viviendo, porque no siempre el viento es a favor. Dice la palabra que cuando los discípulos iban al otro lado del río, cuando la multiplicación al otro lado del mar, la multiplicación de los panes, que Jesús los vio y que ellos estaban remando con gran fatiga porque el viento les era contrario. Y ves esos momentos complicados en la vida donde mi pregunta es, cuando has estado ahí, ¿alguna vez te ha asombrado Dios? Porque eso es lo que Dios quiere. Dios quiere a través de Jesús y de su Espíritu Santo el día de hoy que tú llegues a entender y a ver, a vivir, a experimentar, para que puedas decir, wow, ¿quién es este que pudo mover esta montaña enfrente de mí? Que pudo solucionar lo que yo no podía solucionar, que pudo venir a sanar lo que yo no podía sanar, que pudo transformar mi corazón, volver el gozo de la salvación o cualquier cosa que estemos experimentando. No hay imposibles para Él. Él es ilimitado. Cuando caminamos en nuestra propia mente, como humanos, somos muy limitados. Por eso me impacta cómo ellos gritan, están ahí asustados y tratan de acertadamente van hacia Él. Sin embargo, no lo conocen en su misericordia, piensan que no los está pelando, que no tiene cuidado de ellos y hasta le dicen, Señor, ¿cómo no tienes cuidado de nosotros? Pero Jesús tiene cuidado de todo el mundo. El mundo es el que no clama a Él. El mundo es el que mejor clama a otras cosas, depende de otras cosas y se pierde la gran dicha y oportunidad de un día decir, wow, ¿quién es este? Y yo que andaba buscando por otro lado, y yo que estaba tratando de salir a través del placer, de los gozos, de la rebeldía, del coraje, de los vicios, de tantas y tantas cosas que podemos buscar, donde nunca vamos a encontrar o a encontrarnos en esa experiencia donde puedas decir, ¿quién es este que aún el mar y los vientos le obedecen? ¿Cuántas historias podemos tener cada uno de nosotros así? Y podemos seguirlas viviendo. Entonces yo tenía un punto de cómo Dios es poderoso. Es poderoso porque dice que Él le habla al mar, le habla a los vientos, viene la calma, cesa todo eso, viene la bonanza y la tormenta era severa. La verdad que nos recuerda quienes estaban en el barco y nos muestra nuestra vulnerabilidad, cómo nosotros no nos la podemos toda. Decimos que sí, pero no nos la podemos toda. Pero cuando Dios está en acción. Yo recuerdo cuando tenía unos 8 o 9 años que andaba con mi papá en la pesca. Mi papá tenía una lancha pequeña de esas de motorcito atrás que las mueves así, tipo una panguita así. Entonces, y fuimos a una presa donde prácticamente es prohibitivo entrar con una lancha de esas. Tienes que tener equipos muy grandes porque es muy grande, que es el lago Guerrero. Algunos de ustedes lo conocen como la presa de las Adjuntas, que es enorme.
Enorme, íbamos seguido ahí a veces de la orilla o algo, pero él se mete en su lancha y ahí voy yo con él y otro señor. Y de pronto era el lugar donde volteaban lanchas mucho más grandes que esas, donde tenías que tener mucho cuidado, si no tenías equipo para poder saber cómo iba a estar el clima o cómo iban a estar los vientos o algo, pues había oficinas donde podías preguntar. Mi papá se fue en confianza y se va y nos agarra una de esas tormentas fuertes de viento donde las olas eran enormes. Hay presas aquí en Nuevo León que son así, que tienes que tener mucho cuidado. Me ha tocado hasta rescatar gente en medio de presas donde están volteados y ahí tratando de sobrevivir. Y en ese momento la cosa se pone grave y yo lo que hago es ir agarrado y estar siempre viendo a mi papá. Y volteaba a ver a mi papá. Y de repente lo veía así como que tratando de pelear la situación y volteaba y me veía y nomás se sonreía, ¿verdad? Y le daba... Y total, llega, hace todo lo posible por llegar a un tronco que salía en la presa, un árbol que salía ahí, y llega a ese lugar y rápido le dice al señor que va adelante que lo amarra la lancha ahí, y yo estaba así en la orilla de que me queda miedo, o sea, está fuerte lo que estoy viviendo, o sea, ¿qué nos va a pasar? Pero yo volteaba a ver a mi papá y mi papá volteaba y me decía, tranquilo, o sea, no pasa nada. Entonces, mientras yo veía a mi papá, no me importaba lo que estuviera pasando en ese lugar. Así es Dios con nosotros. Mientras que Él vaya en la barca, mientras que Él esté con nosotros, Él es poderoso para tomar control de cualquier cosa. O sea, puede haber a veces hasta escepticismo en nosotros acerca de los milagros, pero es como una niña de 9 años que regresó de la escuela dominical y le dice a su papá, papá, quiero platicar contigo lo que pasó, sabes que los israelitas salieron de Egipto. Y su papá le dice, ¿en serio? Iban saliendo del culto, iban en el carro. Sí, salieron de Egipto y ellos... cuando salen, pues corrieron hasta llegar al Mar Rojo y cuando ya estaban ahí, los egipcios estaban acercando mucho, entonces Moisés sacó un radio y se comunicó ahí con las fuerzas aéreas del ejército israelí y para que viniera a bombardear y todo. Entonces, mientras eso estaba pasando, llegaron los de la naval y empezaron a construir un puente colgante para poder cruzar hasta el otro lado. Y el papá dice, ¿eso te compartieron ahí en el salón? ¿Eso fue lo que te enseñaron? Y dice, no. Entonces, ¿por qué me lo dices así? Dice, es que si te lo digo realmente como fue, no me lo vas a creer. ¿Sí? Entonces, Dios hace las cosas mucho más poderosamente de lo que nosotros podemos pedir o entender, como dice Pablo a los Efesios. Entonces, hermanos, nunca debemos de limitarnos. Dios es un Dios poderoso, es poderoso. Número 2 es que es un Dios personal. Es un Dios que trata con nosotros en lo personal, del 35 al 36. Dice la palabra de Dios, dice, en este día al anochecer le dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Dejaron la multitud y se fueron en las barcas donde estaban, también les acompañaron otras barcas. A mí me impacta cómo Jesús deja todo y aún la multitud y lo que sea y va con sus discípulos, o sea, va con ellos. Imagínate qué padre, ¿no? O sea, no te ve como el montón, sino que te ve a ti en lo personal, en lo particular. A veces te sientes solo. A veces piensas que no está viendo tu situación y hasta puedes voltear y decirles, sí Señor, pero ¿por qué yo estoy viviendo esto? ¿Por qué yo? Cuando estamos sufriendo, ¿no? ¿A quién le gusta el sufrimiento? ¿A quién le gusta que de pronto enfrentemos cosas difíciles en nuestras finanzas, en nuestra familia, en cualquier cosa en nuestras vidas? Pero Dios te ve en lo personal y una de las cosas que te puede ayudar es que voltees a ver a la cruz del Calvario. Él sabe lo que es sufrir y Él sabe lo que es sufrir injustamente. Él sabe lo que es el dolor, Él cargó todos nuestros dolores, sufrió el quebranto, llevó el castigo de nuestra paz. Él es, como dice Hebreos, Él es un sumo sacerdote que no se compadece de nuestras debilidades. No es alguien que nos juzga, sino más bien alguien que nos ama y es un Dios que verdaderamente trata con nosotros en lo personal. Está tratando conmigo en uno de los momentos más complicados de mi vida, en el 2000, por ahí. Estaba yo en la sala como a las 2 de la mañana, seguía orando, llorando, a oscuras, estaba ahí y tenía mi Biblia abajo aquí en mis narices prácticamente y estaba llorando también y clamando al Señor. Cierta parte de mi oración era, Señor, ¿por qué estoy viviendo esto y lo que sea? De pronto clarito Dios habló a mi corazón y me dijo, René, ¿por qué no te vas a dormir? ¿Sí? Vete a dormir, o sea, yo me encargo de tu situación. Tú vete a dormir, o sea, ya tenía como 4 horas adorando a Dios y orando y de pronto viene
esta palabra que me hizo entender, wow, o sea, tengo un Dios que me ama. Tengo un Dios que tiene cuidado de mí. Tengo un Dios que me cuida, que me protege, que me provee. O sea, que Él es mi papá. Él es el que está ahí cuidándome en todo tiempo y que puedo confiar en Él. Y Él estaba hablando conmigo en lo personal. No puede decir, Señor, estás ocupado con tantas broncas en el mundo, Señor. ¿Sí? Tantas cosas que están pasando en el mundo, guerras, dificultades, bueno, tanta hambre, tantas situaciones que vengo, tantas familias con necesidad. No creo que tengas tiempo, Señor, para ver lo mío. Pero el Señor va con una multitud, con miles de gentes y sus discípulos alrededor. Y un ciego clama y dice, Señor, ten misericordia de mí. Se detiene en medio de la multitud y va y dice, tráiganlo aquí. Le dicen, el Señor te llama y viene enfrente y habla directamente con él. Y le dice, ¿qué quieres que te haga? Así está el Señor contigo. En medio del mundo entero, del caos, de las guerras, de tantas adversidades, Él viene y se presenta delante de ti y te dice, ¿qué necesitas, hijito? ¿Sí? ¿Qué quieres que te haga? ¿Sí? Gloria al Señor, porque Él es bueno y su misericordia verdaderamente es para siempre. Él es también un Dios paciente, del 37 al 38. Dice la palabra, se desató entonces una fuerte tormenta y las olas soltaban la barca, tanto que ya comenzaba a hundirse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Le preguntan a él, ¿no te importa, Señor, que nos vayamos a ahogar? Esto es tremendo, porque la vez pasada, hace yo creo como un mes, estaba compartiendo con alguien acerca de Cristo, una persona que ya había conocido a Jesús antes, y dice, mi hermano, yo hasta le he dicho maldiciones al Señor, ¿sí? Hasta le digo malas palabras por lo que estaba viviendo. Estoy tan enojado con Él por lo que me está pasando, y le he dicho tantas cosas, ¿sí? Y le digo, mira, el Señor te está viendo y nunca, jamás te va a ver con otros ojos más que con ojos de amor, ¿sí? Él te podrá ver como está, y Él sigue estando insistiendo y diciendo, ¿sabes qué? Solamente dime que tome control de tu situación. Como dijo el centurión, Señor, no hay necesidad de que vayas a mi casa a sanar a mi siervo. Si tan solo tú dices la palabra, mi siervo va a sanar. Alguien que reconocía la autoridad. El Señor, eso es adoración. Él le gusta que nosotros reconozcamos su autoridad, su señorío, en medio de cualquier cosa. No es el señorío de los bancos, ni de los hermanos, ni de las iglesias, ni de los pastores, ni de nadie. No somos nada, somos todo en Cristo Jesús. Por eso, lo que le da valor a nuestras vidas no es lo que tengamos, quién somos, las luces o lo que sea. Lo que le da valor a una iglesia, a una familia, a una persona en lo individual, es el Cristo vivo que vive en nuestro corazón. Eso es lo que le da valor a nuestras vidas. Él es un Dios paciente, que le podemos a Él, le podemos decir lo que sea. Lo importante es que le digamos y que le pidamos a Él. No importa cómo se lo digas, aquí están ellos. Y aunque Él después le dice, ¿por cómo no tuvieron fe? ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que Él quería, Él permitió que pasaran lo que estaban pasando, porque Él quería que ellos crecieran en la fe. Él quiere que nosotros crezcamos en la fe. Y tenemos enormes tareas. Yo me toca por el ministerio, en otro ministerio que también trabajamos y que nos permite, Señor, servir también como iglesia y apoyar, y tenemos un deseo enorme este año. Vamos a cerrar el año apoyando también con recursos algunos ministerios, y el otro año creo que, si Dios nos lo permite, vamos a tener la dicha de poder bendecir ministerios. Pero una de las cosas es esta palabra es para todos. Esta palabra no solamente es pero nosotros como iglesia tenemos que vivirla, mi amado. Tenemos que vivir en la fe, caminar en la fe. O sea, no es de palabras, es de vida. El Evangelio se vive, el Evangelio se muestra, el Evangelio se lleva, el Evangelio se comparte, el pan de vida se comparte con otros. Entonces Jesús está esperando eso de nosotros. No está esperando que seamos solamente receptores de la gracia, sino canales de bendición, ¿sí? Que demos de gracia lo que recibamos de gracia.
aún en medio de la dificultad. O sea, Jesús sabe que lo van a linchar y todavía está enseñándole a sus discípulos a que se pongan a orar para que eso los lleve a una firmeza para que no caigan en tentación. Jesús está en la cruz y todavía está diciendo, Señor, perdónalos, no saben lo que hacen. O sea, está hablándole ahí a María y ahí a tu hijo y ahí a Juan, sabes que ahí está tu madre. O sea, está preocupado, está él queriendo bendecir y bendecir y bendecir aún en medio de la dificultad. Nosotros a veces con el más pequeña gripa, mi hermano, ya estamos rezongando y empezando ahí a enfriarnos tremendamente y con mal carácter y con un montón de cosas. Pero ¿sabes qué? Necesitamos experimentar la gracia para que los que queremos apoyar, a los que viven en una situación complicada, a los que Dios pone en nuestro camino, tengan o no tengan, ricos, pobres, como sean, y que tengan necesidad de luz, porque Él es la luz, en Él está la vida. Para que nosotros podamos compartir con ellos, tenemos que experimentarlo, creerlo y caminar y obedecer lo que Él dice. Y entonces podemos ser verdaderamente embajadores de la gracia divina de Dios. Por eso es importante servir. La iglesia debe de entrar, y eso es lo que yo veo que Dios nos va a llevar el cierre de este año y el próximo año. Nos va a llevar intensamente a crecer en la misericordia, en el servicio, en las misiones, en el servicio hacia afuera. Tenemos que levantarnos nosotros como iglesia y ponernos las pilas y mostrarle al mundo entero el amor de Cristo, el amor y la gloria y la misericordia del Señor a través de nuestro servicio. Eso es lo que tenemos que hacer, y no solamente, porque es bien padre recibir, como te decía hace un rato. Yo sé que tengo un regalo por ahí, sorpresa, que mi hijo hoy en la mañana me preguntó, papá, ¿ya te dieron tu regalo? Y mi esposa una cara así como que, no le digas. Entonces ya estoy esperando yo mi regalo, ¿sí? Pero es padre recibir, ¿sí? Pero más padre es dar, mucho más padre es dar. Te voy a compartir la dicha más grande que yo he tenido. Te voy a compartir las dos dichas más grandes que he tenido en toda mi vida. El día que conocí a Jesucristo. Y el día, cada vez que me permite llevar a una persona a los pies de Cristo. Y ver que alguien, que Dios te use a ti. Que Dios te use a ti. Para hacer que alguien no vaya a caer en las llamas del infierno. Y que vaya a estar en la gloria eterna de Dios. O sea, no, o sea, es algo tremendo, es algo que no tiene una explicación más allá que el amor y la oportunidad que está en el corazón de Dios para todos nosotros. Así es que es importante ver que a veces las dificultades, o sea, las tormentas y todo te llevan, son usadas por Dios para que conozcas que lo que está pasando es que Él te está persiguiendo para amarte. La Biblia dice que su amor y su misericordia nos persiguen todas las vidas. ¿Sabes tú que en 1981, hubo un anuncio en el periódico, en las noticias y todo, que se habían robado un Volkswagen? ¿Sí? Y la gente se preguntaba, bueno, no había redes sociales como ahorita, ¿verdad? Pero por todos lados, hasta anuncios y todo, andaban buscando el Volkswagen robado. Y dices tú, bueno, pues qué tanto rollo, o sea, ¿cuándo han puesto anuncios por un carro que se robaron? ¿Verdad? Pues no querían abrir muy bien la sopa, las cosas, pero el detalle es que en ese carro había unas galletas que eran con veneno. Tenía veneno de ratas y era muy peligroso si alguien se las comía. Entonces andaban buscando los ladrones para encontrar el carro, pero los andaban buscando no tanto para meterlos a la cárcel, sino para salvarles la vida, ¿sí? Y el Señor así es. Jonás está en el vientre del pez y por un momento piensa que el pez, el gran pez, va a ser su muerte. Y él dice, voy a morir. Pero de pronto hay un momento donde él se da cuenta, este pez es el que me va a salvar la vida, ¿sí? A veces estás en una dificultad grande, estamos en situaciones complicadas. Dale gracias a Dios por eso, porque Dios te va a mostrar su poder, su gloria, su autoridad, el amor por ti. Y después vas a decir, tengo un Dios poderoso, y podrás decir, ¿quién es este? Que pudo tener control de mi situación, de mi casa, de mi familia, de todas las cosas. Amén. Él provee siempre todo lo necesario. Me encanta el versículo 39, levantándose, reprendió al viento, le dijo al mar, cállate, enmudece, cesó el viento, hizo grande bonanza. ¿Cuántas veces no hemos estado así? En una situación complicada y el Señor se manifiesta con gran poder y calma la tempestad. ¿Sabes que el crecimiento espiritual, el crecimiento en la fe es ese? Que cuando te encuentres en una situación difícil, relájate, o sea, en serio. Por eso la palabra dice, estad quietos,
Porque somos bien inquietos, man, de veras. Algo sale mal, o no, o en las finanzas, en la familia, o en lo que sea, inmediatamente somos inquietos, nos enojamos. No, entonces yo ya no voy. No, entonces yo voy a hacer esto. Entonces quién sabe qué, entonces me voy a portar mal, entonces voy a empezar a tomar decisiones equivocadas, entonces voy a hacer un chorro de cosas, como si eso te fuera a pagar tus recibos o se va a arreglar la situación o lo que sea. No es así, mi amado. La fuente de toda bendición se llama Jesucristo, ¿sí? En Él habita toda la plenitud de la deidad. Él es el pan de vida. Entonces tenemos que entender que en el momento complicado, si tú echas mano de la fe, lo primero que va a pasar es que te vas a callar. Vas a frenar tu mente, ¿sí? Por eso a Josué, está viendo el Señor a Josué y dice, este cuate va a cruzar el mar, el río Jordán, se va a encontrar con Jericó, con un chorro de ejércitos gigantes y lo que sea, y si no le doy esta palabra, no va a saber qué hacer. Entonces le dice, ¿sabes qué? Esfuérzate y sé valiente, medita en mi palabra, no en la tuya, no te apoyes en tu propia prudencia, como dice ahí, el capítulo 3 de Proverbios. No seas sabio en tu propia opinión. Fíjate lo que te estoy diciendo. Medita en mi palabra de día y de noche, para que la guardes, para que la pongas por obra. Que nada te mueva, las circunstancias momentáneas. Te prediqué el otro día. Una cosa es tu realidad y otra cosa es la verdad. Tu realidad es lo que tú vives, y le empiezas a poner nombre y apellido y empiezas a afincar tus decisiones y tus sentimientos y tus acciones en base a lo que estás viviendo. Esto es, vivo una dificultad, vivo un problema familiar o financiero o de salud o lo que sea, y estoy empezando a decir, y ya valió, esto ya no tiene remedio, ya se acabó, y me empiezo a enojar y tengo reacciones y lo que sea, pero esa es tu realidad, ¿sí? Entonces de pronto viene Jesús y Él es la verdad, ¿sí? Entonces está una mujer viuda y le dice, mi hijo está muerto. Está Jairo, el principal de la sinagoga, y viene y le dicen, tu hija ya se murió, ya no molestes a Jesús, ¿sí? Está el ciego Bartimeo y dice, pues estoy ciego, ¿sí? Esa es su realidad. Pero cuando la verdad habla, le dice, vuelve a la vista, levántate, tú que estás en el sepulcro, levántate, saca a Lázaro del sepulcro. Cuando sus hermanas dicen, esto no tiene remedio, si hubieras llegado antes, Lázaro hubiera salido para acá. Pero ¿sabes qué? La verdad tiene que ser libre para manifestarse en medio de nuestras pruebas, ¿sí? Cuando estamos en medio de la dificultad, busca la verdad, porque la Biblia dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Dios quiere darte este tipo de apoyo en nuestras vidas. Dios quiere darte ese tipo de apoyo a las casas hogares, a las iglesias, a las familias, a toda la gente, la verdad. A veces pensamos que la gente con necesidades financieras son la gente más necesitada del mundo. Mis amados, nomás enciende un ratito las noticias y cosas así, y vas a ver a la gente más poderosa del mundo en una enorme necesidad. O sea, el mundo está en un conflicto tremendo, carnal, ¿sí? Carnal. ¿Es bíblico? Sí es bíblico. ¿Está profetizado? Está profetizado, ¿sí? Pero no es más que, pues los tiempos se acercan, y lo que tenemos que hacer nosotros es buscar esta respuesta. Mi oración es que aún los niños, a través del amor de nosotros, hoy que estamos hablando de Orphan Sunday, a través del amor de nosotros, que las familias en necesidad, nos ha tocado ministrar a familias con gran necesidad, y Dios se ha manifestado, nos ha dado la oportunidad de ver su gloria. Nosotros mismos hemos vivido situaciones adversas, complicadas en nuestra vida, y qué padre es poder decir, ¿quién es este? O como Pablo que dice, ahora sé en quién he confiado, ¿sí? O sea, lo que Dios quiere es que tú y yo y como iglesia aprendamos a confiar en Él, y que no confíes de la barca, no confíes de tus recursos, de tu intelecto, de lo que tú piensas, sino que confíes en Él, que todo lo puede. Tenemos una enorme oportunidad a través del servicio de mostrarle a otros, pero primero Dios quiere también sanar nuestros corazones, quiere también limpiarnos nuestras conciencias, porque a veces la conciencia
en el caso de Josafat, tenían conciencia de que el enemigo venía. Pero me agrada mucho de Josafat, porque le dicen, vas a marchar tú y todo Israel, porque vienen un chorro de ejércitos contra ti. Entonces está la conciencia de que el enemigo viene contra ellos. Pero después muestra que él tiene otra conciencia, cuando él dice, se tira al piso, empieza a orar y dice, Señor, te necesitamos. Tú eres más poderoso que ellos, Señor. ¿Sí? Entonces tú tienes que tener esa conciencia de que no solamente ver tus problemas o lo que no te gusta. La verdad que nos libera es la conciencia de saber quién es Dios, quién eres tú para Dios. Él te ve con ojos de amor como hijo, Él ve a la gente con necesidad así. Entonces, yo creo que todos necesitamos ese poder en medio de la tormenta, en medio de las dificultades que a veces enfrentamos. ¿Quién no quiere tener una relación personal, íntima, en una barca con Él, aún en medio de la dificultad o en el tiempo de la bonanza? A veces necesitas esa paciencia también, de ese perdón el día de hoy por tantas veces que hemos renegado, hecho, dicho, lo que sea. A veces necesitamos esa provisión, de decir, Señor, ven y calma mi tempestad. Pero si tú le pides a Él, dice la palabra ahí en Santiago capítulo 1, mis amados, dice, tengan por sumo gozo cuando se hallen en distintas pruebas, porque la prueba de su fe produce paciencia, pero tenga la paciencia su obra completa, para que estén perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Si alguien está falto de sabiduría, pídasela a Dios, Él se la dará abundantemente y sin reproche, pero cuando pida con fe. Porque el que no pide con fe es como la ola del mar que es arrastrada de un lado a otro. No piense quien haga esto que va a recibir algo de parte de Dios. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Dios quiere que crezcamos en la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Los que caminan con Jesús en la barca saben que van a haber olas y van a haber tormentas y van a haber vientos y va a haber heridas y va a haber situaciones complicadas y va a haber momentos donde el viento parece contrario y va a haber a veces puertas que queremos que se abran y como que no se abren y vamos a ver un montón de cosas y experimentar dolor y sufrimiento y lo que tú quieras, como dice el Señor. Pero también somos aquellos que en ese momento complicado, que en ese momento oscuro tenemos el privilegio de ver la luz, la salida, el poder, la manifestación gloriosa que solamente los hijos de luz pueden haber cuando Dios viene y pone su mano poderosa sobre tu vida, sobre tu ministerio, sobre tu familia, sobre tu corazón, sobre todas aquellas cosas que hoy te han viciado tu mente, que te han ciclado de alguna manera y que tienes que salir y entrar en ese ámbito espiritual donde puedes caminar día con día porque Dios está vivo, Dios vive y reina. Jesucristo no está en la cruz ni en una tumba, Él resucitó, está sentado a la diestra del Padre y toda potestad y toda autoridad está con Él. Y Él dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las guío, yo las cuido y nadie me las va a arrebatar del hueco de mi mano. Ahí es donde habitamos nosotros, ahí es donde tenemos que estar y ese es el amor que Él tiene por nuestras vidas. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra, bendito Rey. Gracias, Señor, porque tanto necesitamos esto. Te pedimos, Padre, primeramente, Señor, que podamos ser adoradores, que te adoren en espíritu y en verdad. Que podamos escuchar tu voz y caminar siguiendo tus pasos, sin voltear, ni medir, ni calcular, Señor, sino ciegamente, simple y sencillamente obedecerte y caminar contigo. Señor, no es por sentimientos, si fuera por sentimientos muchos ni siquiera estaríamos aquí, Padre. Es por la verdad que nos hace libres, es por tu amor y tu misericordia, es por el llamado de tu voz, Padre, es porque creemos en ti, Señor. Tú has puesto en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Padre, te pido, Señor, porque hay gente cansada en este lugar. Hay gente, Señor, que lo ha llevado tanto su ministerio como su caminar, como su propia vida, a veces al cansancio, Señor. Tu palabra dice, vengan a mí los que estén trabajados, cansados, yo los haré descansar. Señor, también hay gente con heridas en el corazón. Hay gente, Padre, que ha sido lastimada, Señor, en los últimos tiempos, bendito Padre, y que llevan guardado todavía en su corazón cosas que quieren robarles esa libertad, ese gozo de la salvación, porque sufren, pero tú no vienes a condenarlos, Padre.
Tú vienes a amarles, bendito Dios. Tú vienes a hacer tu obra en ellos, Padre bendito. En el nombre de Jesús te pido, Señor, que hoy toques sus corazones, que los enciendas, que puedan crecer en la fe y en la esperanza, saber lo que hoy vives es temporal, pero lo que no vives, lo que no estás viendo es eterno. Que la verdad se va a manifestar por encima de tu realidad. Nunca digas que no se puede o que no tiene salida o algo, porque la palabra de Dios dice, Él abrirá puertas que tú no puedes abrir y Él va a cerrar aquellas que tú no puedes cerrar. Él es el Dios de los cielos, de la tierra y de todo lugar. Señor, hay gente en este lugar que necesita levantarse a servir, Señor, que necesitan ese fuego, tomar esa decisión de servirte a ti sin miedo. Quita el miedo, quita cualquier cosa que estorbe, Señor, para que nadie sienta que es menos que nada, que lo que pueden hacer no tiene precio, Señor. Al contrario, cada uno de nosotros somos como tesoro en tus manos, dice la palabra, cuando hacemos lo que tú dices, Señor. Señor, bendice este pueblo, cada familia. Te pedimos por todos los niños a nivel mundial que están en instituciones, por toda la gente que está en estado de vulnerabilidad, gente que está en estado de abandono, gente que está viviendo, Señor, en situaciones muy difíciles, Padre, marginados de la sociedad, del gobierno y de tantas cosas. Que no sea la iglesia alguien, Señor, que proyecta lo mismo que el mundo seco proyecta, Señor. Que seamos, Padre, portadores de tu gloria, de tu gracia, que podamos llevar el amor tuyo a aquellos que lo necesitan, que en vez de ver, Señor, que nuestros zapatos quizás ya están un poco viejos, podamos entender que hay gente que ni siquiera tiene pies. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que en vez de estarnos quejando por el plato de comida, entendamos que hay gente que sufre porque a veces está sola sufriendo porque no sabe si hoy será el último día o el último pedazo de pan que comerán. Señor, en el nombre de Jesús, levántanos, Padre, para ser una iglesia que en medio de la mar y de las tormentas, Señor, primeramente que sepamos y nos aseguremos que tú vayas en el centro de nuestra barca. Señor, tú eres el alfa y el omega, el principio y el fin. Tú eres el que vino, el que ha de venir, Señor. Tú eres el todopoderoso. No hay nadie como tú. Señor, bendice esta iglesia, bendícela usándola, Padre, para que el mundo sepa que tú eres Dios. Queremos decirte que te amamos, Señor, y que te adoramos en el nombre de Cristo Jesús.